Muy buenos días a la audiencia que hoy nos recibe en estas transmisiones, entrevistas que hacemos en Detona. Y el día de hoy, pues tengo el gusto de tener para la audiencia de los detonautas a un buen amigo, a un experto en comunicación y en estrategia y análisis político, que ha trabajado inclusive en algunos gobiernos federales con mucho éxito, y por eso le doy la bienvenida a Tomislav Lendo. Bienvenido, Tomislav. Muchas gracias, estimado Raúl. Muchas gracias por la invitación y saludo yo también a todo el gran auditorio de Detona. Me da mucho gusto poder estar contigo, Raúl, y con todos ustedes. Gracias. Pues mira, hay un tema que estoy seguro que tú nos vas a ayudar no solamente a entender, sino a explicar cuál es el origen de la modificación al artículo 134 constitucional, donde se establece que la propaganda del gobierno federal y en general de todos los gobiernos, una vez que inicia la campaña, debe de ser una información institucional, no debe ser personalizada, no debe de darse a conocer como algo propio o promoción personal los actos de gobierno y de la función pública, con el objeto de que haya imparcialidad en la contienda electoral. Eh, Como contexto, y esto para que la audiencia lo conozca un poco mejor, yo les recuerdo que en la campaña del 2006, cuando contendía Felipe Calderón y López Obrador principalmente, surgió el famoso cállate chachalaca, que a nadie se nos puede Correcto. olvidar esa famosa frase, de la cual López Obrador, con toda razón, ahí le concedo toda razón, Fox estaba interviniendo a favor de la campaña de Felipe Calderón. Total, el desenlace ya lo conocemos, ese es otro tema que tendríamos que analizar con más cuidado, pero el día de hoy es este tema. Y precisamente en el 2007 y 2008, por presiones del entonces PRD y de López Obrador, se hicieron muchas modificaciones a la ley electoral y también a la Constitución. Y una de ellas fue esta precisamente. Entonces, a ver, platícanos, Tomislav, tú que tienes experiencia en este rollo. Yo te estoy platicando la historia, pero tú conoces las entrañas de lo mismo. No, muchas gracias, Raúl, por la pregunta. Me parece muy pertinente y muy pertinente, sobre todo en estos momentos que acaba de iniciar la campaña electoral y tenemos a un presidente de la República que es muy proclive a estar emitiendo opiniones y demás. Entonces, yo quisiera contestártela en dos planos. Uno es, digamos, que la parte teórica, conceptual, y otra es la parte histórica que ya abordaste tú en gran medida, Raúl, con lo que nos acabas de comentar. Pero digamos que en la parte teórica, una de las condiciones, solo una de las condiciones para que podamos hablar de elecciones democráticas es el piso parejo. Es decir, tienen los contendientes que estar, digamos, en igualdad de circunstancias, me refiero a circunstancias legales, institucionales y demás. Entonces, esa es una condición, porque eso es lo que permite que sea finalmente el votante quien decida entre la opción A, la opción B o la opción C, según sea el caso. Entonces esta es una condición. Esto hace que, en el caso de México, los funcionarios públicos y el presidente de la República deban mantener un sentido de neutralidad. ¿Por qué? Porque su voz, su participación
capta más la atención. De por sí jala el interés de los medios, jala el interés del auditorio. Entonces, lo que hay en la ley es una imposición de neutralidad hacia los funcionarios públicos en general, empezando con el presidente de la. Efectivamente, y como tú ya lo señalaste, Raúl, en el caso mexicano hubo una reforma a la legislación electoral en 2007, después de la elección de 2006, y quien abanderaba, digamos, la presión para que se llevara a cabo esta reforma era efectivamente el PRD, que había propuesto a López Obrador como contendiente en aquella ocasión y que había sentido que no había habido por parte del gobierno federal en aquella ocasión una actitud de neutralidad. Entonces establecieron una serie de cambios Sí, así y es. una serie de restricciones, particularmente a lo que hoy llamamos el modelo de comunicación en las elecciones. Y esas restricciones implican, entre otras cosas, que el presidente de la República y los funcionarios públicos no puedan, durante el periodo de campaña, estar hablando de los logros del gobierno, de los programas del gobierno, de propuestas, ni de ninguna cosa de este tipo, para que la voz que se escuche sea la voz de las candidatas o los candidatos contendientes, porque sobre eso va a tener que decidir el electorado. El electorado no tiene que decidir sobre la popularidad del gobernante o los logros de su gobierno, tiene que decidir sobre o a partir de las propuestas que le hacen las distintas fuerzas políticas. Eso es lo que se busca con esta legislación, y por eso existe este tipo de restricciones, para que se mantengan neutrales los servidores públicos y para que no afecten el piso parejo que tiene que haber en toda elección. Correcto. Dentro de esas reglas que ya están perfectamente delineadas, es decir, si mal no recuerdo, el Ejecutivo Federal no puede hablar de logros de su gobierno, No, no puede inaugurar obras, no, no puede dar balances de su gobierno, no puede llamar al voto a favor de un proyecto político o de un candidato. Y no pueden entregar despensas, electrodomésticos, y en este caso, pues estamos hablando de los programas sociales, ¿verdad? Que por eso se adelantaron la entrega de esos fondos que benefician a adultos mayores, a jóvenes, mamás solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo te pregunto, ¿y ahora de qué va a hablar López Obrador? pues es que esa es una buena pregunta, Raúl, porque el planteamiento de estas ruedas de prensa que tiene todas las mañanas el presidente López Obrador y que comúnmente se conocen como las mañaneras, el planteamiento es que él quiere tener ese espacio para informarle al público, pues, de los avances de su gobierno. Y si no puede por ley informar los avances de su gobierno, entonces eh, el sentido común nos indicaría que deberían de suspenderse las mañaneras durante el tiempo que dure la campaña. Así, no hay ninguna duda de que la posición se mantuvo neutral y entonces no afectó, digamos, el desempeño de las campañas y no afectó la voluntad de los ciudadanos de votar por A o por B. Entonces, eso en principio es lo que debería suceder. Parece ser que esa no es la intención del presidente. El presidente quiere mantener las mañaneras, y esto va a meter en mucha tensión al presidente con los órganos encargados
de organizar y de calificar la elección. Me refiero concretamente al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque si él hace cualquier señalamiento alrededor de sus programas, hace cualquier señalamiento, como dices tú, en favor de un candidato o denigrando a otro candidato, cualquier cosa de este tipo está fuera de la ley. Entonces, habrá que llamarle la atención. Eh, yo creo, o sea, desde mi punto de vista, más que para informar sobre los avances de su gobierno, el presidente ha mantenido este espacio como una forma de mantener el control o buscar mantener el control sobre la agenda pública, es decir, sobre las cosas que discutimos en relación al país, en relación a los problemas públicos. Entonces, él va a querer mantener ese espacio para mantener ese control sobre la agenda pública, pero eso lo va a acercar permanentemente a este límite, esta línea muy delgada que hay entre estar dentro de la ley o fuera de la ley en un momento de campaña donde tienes tantas restricciones para hablar. Entonces, habrá que ver qué nos platica en las mañanas. Evidentemente, aquí cabe perfectamente bien la expresión de López Obrador. No me digan que la ley es la ley. Y esa expresión es la que él ha mantenido durante estos 5 años y meses en muchas de sus decisiones, que no solamente ha rozado la línea legal, sino inclusive en algunos casos la ha violado. Entonces, aquí la pregunta debería de ser, ¿por qué crees tú, con la experiencia que tienes como analista, estratega, comunicólogo, por qué crees tú que López Obrador va a respetar la ley? Yo en lo personal te doy mi opinión anticipada, no lo creo, ¿eh? Porque además, si revisamos la ley, las sanciones que se dan sobre estas violaciones, caray, para que la audiencia nos entienda, es como si le das un zape o un coscorrón a un estudiante porque te faltó el respeto. O sea, no llega a nada más. ¿O tú qué opinas? Me estoy adelantando, pero es que la verdad, esto es algo realmente kafkiano. Es la palabra que estaba yo buscando. Es kafkiano. ¿Tú qué opinas? A ver, mira, no, efectivamente tenemos este problema con el presidente López Obrador en particular, que no tiene un gran aprecio por la ley. En este caso es doblemente contradictorio porque estamos hablando de una ley que él mismo impulsó. Esta ley de que el presidente no participe, pues es algo que como tú dijiste y como yo también reiteré, lo impulsó el PRD después de aquella campaña de 2006 para efectivamente garantizar que no se afectara la neutralidad. Pero estoy de acuerdo contigo, no hemos tenido evidencias de que el presidente López Obrador tenga la voluntad de cumplir esta ley, esta y otras leyes. Ahora, en particular con respecto a esta, tenemos un gran problema, Raúl. No solo es que las sanciones son muy bajas, sino además para las violaciones a esta normatividad por parte de servidores públicos, lo que establece el INE es que tiene que solicitársele la sanción al superior jerárquico del servidor público del que se trate. Así, si es un secretario de Estado, pues se le solicita al presidente de la República que sea el que establezca cuál es la sanción para su secretario de Estado. Si es un director general, entonces se lo solicita al secretario de Estado que establezca la sanción para el director general. Pero en el caso del presidente de la República, no tiene superior jerárquico. Entonces, este es un agravante más. Además de que la pena es menor, no hay
quien le imponga la sanción al presidente de la República. Y todo queda en una amonestación, en una calificación, ya sea por parte del INE o por parte del tribunal, de que está haciendo cosas indebidas y al margen de la ley. Ahora, lo que sí puede pasar es que si esto llega a un extremo, pueda llevar a la cancelación de la elección. Ah, caray. Y eso sí sería muy grave. Ah, caray. Si el tribunal decide que las intervenciones del presidente de la República afectaron el resultado de la elección, puede llegar a suspenderse la elección definitivamente y entonces no validarse y entonces sí estaríamos en un problema serio de gobernabilidad. Esperamos tú y yo que esto no se llegue a dar, pero pues eso está en el marco de las posibilidades. Esta decisión de suspender o de cancelar la elección estaría en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. ¿Sí? Sí, ahora, para que suceda, se tiene que demostrar algo que no es fácil de demostrar, y es que esas intervenciones afectaron el resultado. Entonces, si tú tienes un margen muy corto de diferencia entre un candidato y otro, en este caso entre una candidata y otra, y tienes una presencia muy, muy importante de violaciones de esta naturaleza, entonces sí puede el tribunal contar con la evidencia que necesita para determinar que no es válida la elección. ¿Qué pasa? Cuando el margen entre una candidata y otra es muy amplio, entonces es mucho más difícil decir, ah, no, pues es que como habló 10 veces, 15 veces, 20 veces, entonces eso fue lo que determinó que fulana ganara o que la otra ganara. Pero sí cabe, sí está dentro del marco de los riesgos que se corren en este momento, ¿no? Pero evidentemente, y conociendo nuestro sistema judicial, pues esto es simulación también, mi querido Tomislav, porque a final de cuentas todo es subjetivo. O sea, no hay una precisión de datos y acreditación de los mismos, por un lado. Por el otro lado, tampoco hay un honor, un respeto a lo que es el espíritu de la ley, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en una etapa de simulación que no creo que vaya a conducir absolutamente nada. Y qué lástima porque debería de ser todo lo contrario. En fin, siguiendo en esta misma línea la conversación, Tomislav, es evidente que los recursos eh, públicos que se le otorgan a los partidos políticos y a los candidatos tienen que ser monitoreados eh, en forma transparente y rendir cuentas de estos recursos públicos. Y volvemos a lo mismo, hay también mucha simulación, porque hace unos días se le impuso una multa a Morena por la gran cantidad de panorámicos que se pusieron a favor de Claudia Sheinbaum. Y total hubo una sanción del INE, por ahí creo que fueron un poquito más de 60 millones de pesos la multa, y a final de cuentas el tribunal o el mismo INE creo que la bajó a la mitad. Volvemos a la simulación. Eh, Tú con tu experiencia, esto del manejo y rendición de cuentas de los recursos financieros a los partidos políticos y a los candidatos, qué tan lejos puede llegar o cómo puede incidir en una campaña? Mira, en general sí existe la percepción que tú señalas de que la pena es tan baja
que violar la ley resulta conveniente aún pagando esa pena, porque si eso, o sea, imagínate la inversión que representa llenar el país de espectaculares. Con respecto a eso, 60 millones, aunque le hubieran cobrado los 60 millones de multa, pues no pinta, no pinta. Entonces, sí es muy baja respecto a lo que, al tamaño de la falta, a la gravedad de la falta, digamos. Ahora, sí ha habido casos, Raúl, tú te acordarás, sí ha habido casos en que esta cosa de la transparencia ha conducido a pérdidas de candidaturas. Concretamente, hace un par de años, 2 o 3 años, eh, tanto en Guerrero como en Michoacán, los candidatos de Morena perdieron su candidatura no por excederse en los gastos, sino por no reportar los gastos. Entonces, no reportaron los gastos y esa no reportar los gastos llevó a una sanción que fue la pérdida de la candidatura. No veo que en el contexto que estamos viviendo actualmente, ni el INE ni el tribunal vayan a sancionar a Morena con una sanción de este nivel, porque además pues hay una serie de consideraciones políticas que toman esos órganos aparejadas a las consideraciones legales. Entonces, no veo que haya eso, pero estoy de acuerdo contigo en que si tenemos una legislación tan estricta, tan detallada, tan meticulosa como la tenemos en México, es imprescindible que tengamos también una serie de castigos muy específicos y de aplicación automática ante las faltas y las violaciones a esa legislación, porque si no, como dices tú, y estoy de acuerdo contigo, pues caemos todos en la simulación. Así es. Tomislav, retomando el tema de la veda electoral en materia de difusión y comunicación de las acciones del gobierno durante este periodo electoral del 1 de marzo al 2 de junio, eh, hay un tema que, que yo he venido analizando desde hace ya meses y ahorita me vino a la mente al escuchar tus comentarios que creo que puedes tú ayudarnos a entender un poco mejor. Eh, Hay una hipótesis que la maneja una buena cantidad de analistas diciendo que la imagen favorable del presidente López Obrador o la aprobación de la ciudadanía de López Obrador como presidente de la República se debe en buena parte a los programas sociales, ¿verdad? Esa es una parte de la hipótesis. Hay otra hipótesis en forma paralela que está más sustentada o apoyada por los analistas comunicólogos, que dicen que esa imagen favorable que tiene López Obrador ante la ciudadanía se debe a las mañaneras, se debe a esa gran capacidad de difusión y de dar la cara todos los días al pueblo mexicano, ya independientemente de los adjetivos calificativos que usa López Obrador y todo lo demás, pero él tiene esa capacidad de comunicar y en muchas ocasiones le habla más a sus seguidores, a su pueblo, al pueblo, que a la ciudadanía en general. ¿Cuál crees tú que sea de las dos hipótesis la que influya en esta aprobación tan positiva a favor de López Obrador? Bueno, a ver, yo creo, Raúl, primero, la aprobación que tiene López Obrador también hay que matizarla, porque una es la que él quiere proyectar y otra es la aprobación real. La aprobación real en encuestas que tiene actualmente López Obrador es muy similar a la que en su momento tuvieron Cedillo, Fox y Calderón. No Peña Nieto, que se cayó después de lo de Ayotzinapa y nunca se volvió a levantar.
pero sí es similar a aquellos niveles de aprobación si estamos hablando estadísticamente, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Pero más allá de lo estadístico, sin duda que los seguidores de López Obrador son seguidores muy firmes, digamos, gente que verdaderamente pues está convencida pues, de su proyecto, de apoyarlo. Una parte de esos seguidores, efectivamente, una parte muy importante, son beneficiarios de programas sociales y estos programas sociales, pues algunos de ellos tienen características que no habían estado presentes antes, otros se han aumentado y demás, pero sí hay este halo de que López Obrador ha destinado parte de los recursos públicos a distintos tipos de apoyos de manera directa. Ahora, por otra parte, está esta cosa de la comunicación y aquí López Obrador tiene una característica, yo no lo llamaría habilidad, una característica muy similar a la de muchos políticos populistas en todo el mundo. Y esta característica es que él comunica a través de la polarización. Entonces, lo que busca es polarizar al público, ponerse él de un lado en el que está del lado del pueblo y entonces el pueblo es bueno y cualquiera que esté en contra, entonces es enemigo del pueblo, ni siquiera enemigo de él, sino directamente enemigo del pueblo. Entonces, hace este truco maniqueo de hablar de sociedad de buenos y malos, y eso es lo que genera que mucha gente, que el apoyo que tiene sea un apoyo muy profundo, porque en el caso particular de López Obrador, lo que él busca es reavivar los agravios y resentimientos que pueda tener la gente, ponerlos al rojo vivo para que sean seguidores más firmes y más apegados a su causa. Pero esto es algo que no es el único que lo hace. O sea, vemos a Erdogan en Turquía haciendo cosas similares, lo que hace Trump de ponerse contra los mexicanos y hablar de que las élites son los enemigos y el gobierno son los enemigos del pueblo y demás. Entonces, son trucos muy parecidos, pero es eso, o sea, yo creo que es la forma como utiliza la comunicación que la convierte, que pasa de ser comunicación política a propaganda política, lo que hace que tenga este apoyo tan sólido, tan firme de mucha gente, ¿no? Esto quiere decir, Tomislav, que entonces eh, eh, esta forma de manejar el poder de López Obrador se pudiera resumir, y ahí quisiera yo tu opinión, en que el poder de López Obrador lo tiene en su forma de manejar la comunicación política, en propaganda política, más los programas sociales. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto, es correcto. A ver, un ejemplo muy O sea, sencillo. la ecuación para resumirla así, perdón la interrupción, es comunicación igual a política, igual a propaganda política, más programas sociales igual a poder. Sí, sí, estaría totalmente de acuerdo contigo en eso, Raúl. Así lo opera y con el agravante de que una vez que ha consolidado este paquete, él lo que ha buscado siempre es meterse en la elección, estar en la boleta, si no físicamente, cuando menos en el espíritu de la elección. Yo no sé si te acuerdas que él quería que esta cosa ¿cómo se llama esto? De la revocación de mandato se Sí, hiciera en 2021 y quería que se hiciera en dos mil sí, veintiuno me para acuerdo. hacerla coincidir con la elección de diputados de medio término, pues
las elecciones intermedias. Entonces era una forma de poder él transmitirle su popularidad a su partido, a los candidatos de su partido. Y él un poco está queriendo hacer lo mismo en esta ocasión y dos muestras son, uno, que no quiere cancelar las mañaneras como el sentido común nos haría pensar, y dos, que mandó esta serie de iniciativas al Congreso ya al cuarto para las 5, como decimos, es decir, ya de última hora, con la finalidad de que lo que se esté discutiendo no sea lo que traiga Xóchitl Gálvez como estrategia de campaña o lo que traiga Claudia Sheinbaum como estrategia de campaña, sino los temas que él quiere que sean los temas del debate, que si la elección de los jueces, que si las pensiones, que si la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa. Entonces, estos temas, algunos de los cuales o muchos de los cuales ya o el Congreso o la Corte le dijeron que no, pues los vuelve a meter para meterse él en la elección. Ya. Bueno, como nos quedan unos cuantos minutos, pues yo quiero aprovecharlos con tu presencia, mi querido Tomislav. Eh, Evidentemente, en este escenario de la lucha por el poder, porque es una lucha por el poder, no ¿Mm? podemos negarlo, ¿Mm? eh, hay un factor disruptivo, así lo llamaría yo, y ese factor disruptivo es la ciudadanía. ¿Tú crees que realmente la ciudadanía, de acuerdo a tu experiencia, pueda ser un factor importante en la decisión del 2 de junio? Me refiero a su participación, porque el ciudadano, pues el que simplemente va a emitir su voto, pero toda esta estructura orgánica que se ha venido armando con varios organismos de la sociedad civil, promoviendo a la ciudadanía, puede ser un factor determinante. Pues mira, la respuesta corta a esto que me preguntas, Raúl, es sí. Y sí, porque como la estrategia de López Obrador ha sido la polarización y como en parte de esa polarización ha habido muchos ataques muy directos y muy concretos a las instituciones democráticas, pues eso ha generado en sectores de la población una preocupación seria ya por las consecuencias de la elección. O sea, la verdad es que también tenemos otros ejemplos que miramos con preocupación, como es el caso de Venezuela, que al principio parecía que solo era la elección de Hugo Chávez, se iba a pasar, y entonces las cosas se han ido agravando y ahora tienes un país que está sumido en una crisis humanitaria. Ya deja tú lo político y lo social, realmente hay una crisis humanitaria ahí. Entonces, nosotros aquí en México estamos viendo que por parte en particular del presidente López Obrador y de muchos miembros de su partido, pues existe una tentación autoritaria, una tentación a afectar las instituciones democráticas que son las que permiten que sean los ciudadanos los que determinen quién gobierna y quién no. Entonces, eso ha hecho que la gente se movilice en la defensa del INE, en la defensa de la Suprema Corte y en la defensa de una elección democrática y regida por la ley, por esa ley que tenemos en este momento para que sean las elecciones. Entonces, yo creo que sí existe la posibilidad de que la ciudadanía le imprima un toque especial, un cambio a esta elección. O sea, hay más movilidad, más movilización, quiero decir, en la ciudadanía que la que hay habitualmente en otros procesos electorales. Me recuerdo la elección del 94 y seguramente tú también y una buena cantidad de nuestros detonautas que nos están escuchando y viendo. En las elecciones del 94 hubo dos incidentes que desde mi punto de vista marcaron
una decisión muy importante de participación ciudadana, que fue el asesinato, el maximato, digo, el magnicidio de Colosio Murrieta y posteriormente el asesinato también de José Francisco Ruiz Macié, lo que provocó que hubiera una participación de arriba del 70%, si mal no me acuerdo, creo que fue el 78% más o menos, que ha sido inédito, inédito. ¿Tú crees que este fenómeno se pueda repetir por esos sentimientos de polarización y confrontación? Bueno, no, es difícil saberlo con precisión. Bueno, debo decir que en el 94, antes de lo de Colosio y lo de Ruiz Macié, fue el levantamiento zapatista, que supongo que también Y, contribuyó a influye, que, influye. a que el Perdón, ambiente fíjate, lo omití, pero es totalmente cierto, ¿eh? a que el ambiente estuviera. Entonces, sí, yo creo que aquí también ha habido muchos incidentes que tienen muy preocupada a mucha gente y que están generando que las personas, los ciudadanos comunes y corrientes de la calle, estén mucho más atentos a lo que está pasando. Entonces, aunque no tengamos un magnicidio en específico, sí tenemos un ambiente en el cual se han afectado y se buscan afectar las instituciones democráticas. Un ambiente de inseguridad sin precedente, que este es otro componente que no podemos dejar de lado, Raúl. O sea, hay una sensación de inseguridad Sí. que realmente tiene muy preocupada a la gente. Entonces, yo creo que sí hay una serie de factores que van a hacer que tengamos una participación muy nutrida de la ciudadanía en estas elecciones que vienen. Muy bien, Tomislav, pues caray, se nos fue el tiempo volando en esta plática tan interesante contigo, que yo la verdad, y creo que los detonautas también, nos vamos a quedar con las ganas de volver a platicar contigo. Y creo que esto es evidente, esta etapa de 90 días, bueno, ya no son 90, son menos, en la elección para llegar a la elección del 2 de junio nos obligaría a volver a invitarte, caray, hombre. ¿Cómo la ves? Con muchísimo gusto, Raúl, ya sabes, con muchísimo gusto poder comentar contigo esto y con todos los detonautas. Será para mí un placer, un honor y, por supuesto, estoy a tus órdenes. Te mando un abrazo, Miguel Domislav, y seguimos en Gracias. contacto. Igualmente, Raúl, y saludos a todo el auditorio. Gracias.